contiene el ring? Eso han tenido que llevar en técnica quirúrgica. ¿Qué tiene? ¿Quién tiene sodio y potasio? ¿Ringer? ¿Y la fisiológica qué tiene? ¿Pero qué tiene? ¿Qué sales? ¿Solo sodio? Cloruro de sodio y agua, por eso es solución salina. El cloruro de sodio es sal, lo tienen que saber. Cloro y sodio, ¿ven? Cloruro de sodio y agua, nada más. Entonces, por eso es que decimos no es fisiológico, es solución salina, porque tiene agua y sal. Y no es lo único que necesitamos, ¿cierto? Entonces, Ringer es más completo porque tiene más electrolitos. ¿Qué electrolitos tiene Ringer? ¿Qué más? Calcio. No. Está bien esos cuatro. Y si es Ringer lactato, a eso le sumamos lactato, o sea que le estamos dando azúcar. Si es Ringer normal, no tiene lactato. ¿Sí? Entonces vean que es más completo. Obviamente lo ideal será hacerle un ionograma y en base al ionograma veré si necesito reponer potasio, calcio, cloro, sodio, etc. ¿Sí? Pero es bastante completo. También se le suele poner ahí protector hepático. Hay uno, por ejemplo, que se llama dexaminoforte, que protege el hígado, que es justo para las intoxicaciones alcohólicas, entonces también le podemos pasar. ¿Podemos pasarle vitaminita C también con la solución? Sí, el ácido ascórbico protege el hígado, ayuda a que el hepatocito regenere y se restituya más rápido. ¿Sí? Bien, esta pregunta es muy importante. A un paciente intoxicado agudo por alcohol, ¿debo realizar una aspiración por sonda nasogástrica, un lavado gástrico y administración de carbón activado o no? ¿Sirve o no sirve? Sabemos que está consumiendo desde las 8 de la mañana y ahorita son las 10 de la noche. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿No es intoxicador? ¿Y entonces por qué ha venido? Que se vaya a su casa. ¿Cómo? De hecho, el alcohol ya está en la sangre, si no, no estaría intoxicado. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿van a encontrar alcohol en su estómago? No. Difícil, si ha tomado ahorita y lo han visto tal vez, ¿no? Si lo han bajado del taxi y seguía ahí, ¿no? Ya, tal vez. Pero si no, difícil. Pero como no tenemos visión de rayos X, no podemos asegurar que hay o no hay alcohol en su estómago. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos sonda nasogástrica? Sí. Yo les recomiendo siempre poner, no necesariamente para un lavado gástrico. ¿Por qué? Primero, la sonda nasogástrica me va a permitir descomprimir el estómago. Si hay contenido, porque no se olviden que los borrachos que hacen, dicen va a reaccionar y comen, ¿eh? Entonces luego vomitan y se bien. Entonces, si hay contenido gástrico y lo vacío, tengo menos riesgo de broncoaspiración. ¿Sí? No necesariamente por aspiración, pueden dejarle la sondita nasogástrica caída libre y va a salir el contenido en un recipiente externo. ¿Sí? Ahora, ¿se justifica hacer lavado gástrico a un paciente con intoxicación por alcohol? No, porque la absorción del alcohol es rápida. Recuerden, hemos dicho a los 30 minutos más o menos, el alcohol ya se pasó al intestino, ya se absorbió ya. O sea, 8 horas después no voy a encontrar alcohol ahí. Difícil, ¿sí?
como no sé si hay contenido, ¿qué hago? ¿Qué hacíamos para determinar si hacía un lavado gástrico o no con los carbomatos y los órganos fosforados? Aspirar, ¿no es cierto? Si hay contenido gástrico, sí, se podría considerar hacer un lavado. Si no hay contenido gástrico, no, pierdo tiempo, ¿sí? Y el mismo criterio es para el carbón activado, por eso también está con interrogación. ¿El carbón activado se une al alcohol? ¿Se une? Sí, por eso estaría haciendo la No se une. No se une. Entonces, aunque estuviera su estómago lleno de alcohol, si le paso carbón activado, no se va a unir. ¿Sí? Entonces, el carbón activado para la intoxicación alcohólica tampoco está indicado. Entonces, ¿en qué situación creen que le pasaría el carbón activado a un paciente con intoxicación por alcohol? Ácido que se une. ¿Qué ha pasado martes? No pueden estar modulando todavía. Si sospecho del consumo de otras drogas, ¿sí? Para el alcohol, otra vez, el carbón activado no sirve y no está indicado, ¿sí? Pero si ha consumido otras drogas el paciente, ahí sí podría considerar pasable carbón activado, ¿sí? Bien. También es importante, como decíamos, ser minuciosos. Ya sé que nos hacen llegar los borrachitos, pero eso no implica que seamos descuidados con su manejo. Entonces, mínimamente estos pacientes tienen que tener una inspección cuidadosa de si no tiene complicaciones respiratorias, si no hay complicaciones metabólicas, gastrointestinales o traumas, ¿sí? Entonces, tienen que ver, primero, mínimamente una plaquita de tórax, más si les dicen que el paciente ya ha vomitado, se pudo haber aspirado y hacemos una neumonitis química, por ejemplo, ¿sí? Las alteraciones metabólicas, ¿cómo van a ver? Tienen que hacerle un examen que se llama una gasometría para ver si no hay acidosis, alcalosis, cómo está el exceso de base, el bicarbonato, ¿sí? Tienen que hacerlo. También a nivel gastrointestinal, verificar si no hay alteraciones, si no hay antecedentes de golpes, lesiones. Puede ser que esté apuñalado, puede ser que tenga costillas fracturadas, puede ser, como les decía, que lo han golpeado, que se ha caído, etc. Entonces hay que revisar la cabecita, revisar el tórax, revisar el abdomen, hay que revisar. Si vemos algo sospechoso, pues hay que pedir estudios complementarios, ¿sí? Si no, solamente observar. En teoría, el paciente intoxicado por alcohol debería quedarse de 24 a 48 horas bajo observación en los hospitales, ¿sí? Pero van a ver que no le hacen tratamiento ambulatorio en emergencia, le pasan líquidos, electrolitos, reacciona al paciente 2 horas después y lo despachan a su casa. Porque bueno, cierto, no tenemos espacio físico en nuestros hospitales, es verdad, pero por lo menos deberían tener unas 8 o 10 horas en observación, aunque sea de emergencia, ¿sí? Porque ahí sí se complica. Entonces, muy importante. Bien, si hay sospecha clínica, como decíamos, rayos X, otros estudios complementarios, si sospechamos de un TEC, una tomografía, entonces lo que sea necesario. ¿Cuándo creen que se aplicaría hemodiálisis en un paciente con intoxicación por alcohol? ¿Será? ¿Qué se hace? No. ¿Qué tienen que pensar? El alcohol es una droga, es un tóxico grave, ¿sí? No se une al carbón activado. No hay forma de sacarlo del sistema del paciente a no ser que se vaya metabolizando. Y recuerden que hemos dicho que hay concentraciones de alcohol en sangre que son letales, ¿sí? Si tengo una intoxicación severa, ¿sí? Cuando estoy por encima de 300, hemos dicho que ya puede ser letal, entonces debería considerar hemodiálisis para sacar el alcohol de la sangre lo más rápido posible, porque de eso depende la supervivencia del paciente,
¿sí? Más aún si hay intoxicación por metanol o por etilenglicol, porque no hay otra forma de sacar. Claro, si la intoxicación no es tan grave, los niveles no son tan altos, el paciente solito va a ir depurando la sustancia, entonces le doy medidas de soporte, ¿sí? Lo vigilo. Pero si las concentraciones son muy altas, están al nivel de letalidad, la hemodiálisis seguro puede salvarle la vida a ese paciente. Bien, esto es muy importante y en realidad esto nosotros lo manejamos, pero esto lo tiene que saber la población, ¿sí? Como aparte de ser personal de salud, también somos población y tenemos familia, pues tenemos que saber lo que hay. Entonces, ¿qué debo hacer? Número 1, llamar al servicio de emergencias para que vengan a llevar al paciente al hospital para manejar. Número 2, si el paciente está consciente, tiene que permanecer tranquilo y sentado, principalmente para evitar la broncoaspiración o el riesgo de broncoaspiración. Hay que evitar la hipotermia, no se olviden cómo vamos a hacer eso, pasándole una frazadita, abrigándolo, poniéndole ropa adecuada. Si está inconsciente, muy importante ponerlo en una posición segura. La posición segura es esta que tenemos ahí, el paciente decúbito lateral. Fíjense, el bracito va a estar extendido o semiflexionado si quieren, y la rodilla va a estar flexionada. ¿Para qué sirve esa posición? ¿Han visto, no? El soporte básico, ¿no llevan soporte básico? Bueno, ya he quitado avanzar. Esta es la posición más segura que existe en cualquier situación de trauma o riesgo, porque en esa posición el paciente no se va a caer a ningún lado, ¿sí? Y no se va a atorar con su propia lengua, no va a vomitar y se va a broncoaspirar, no va a estar en una posición insegura. Es la posición más segura que existe hasta que llegue la ayuda, ¿sí? Entonces esa es la posición más apropiada para cualquier situación de riesgo, incluyendo las intoxicaciones por alcohol. Bien, ¿qué no debemos hacer? Y que van a ver que en general esto es lo que hace la población. Número 1, darle comida o bebida, ¿no? Y dicen, ay, que reaccione, y le dan Coca-Cola, le dan un café cargado, hacen que coma, no, ni siquiera agua. Podría atragantarse, broncoaspirarse, vomitarse. Entonces, no hay que darle nada, ¿sí? Número 2, inducir el vómito. Ay, que vomite para que reaccione, ¿no? O agarra el paciente, se está metiendo el dedo para vomitar, para reaccionar. Se puede broncoaspirar. No es una medida adecuada. Y finalmente, abandonar al paciente. No, o sea, hay gente un rato que se echa a descansar y nosotros siguen enjarando. Entonces ha pasado que lo han dejado ahí, vuelve y está broncoaspirado, ya no estaba respirando. Entonces, si el paciente está mal, no hay que dejarlo solo, ¿sí? Idealmente lo mantenemos despierto hasta que venga la ambulancia y lo pueda llevar al hospital, ¿sí? Entonces son elementos súper básicos, pero sumamente importantes. Bien, un elemento importante es el manejo de la intoxicación por los alcoholes peligrosos. ¿Qué hemos dicho? Que era el antídoto. ¿Qué es el antídoto? ¿Qué hemos dicho? ¿Se acuerdan? El antídoto para la intoxicación por metanol y etilenglicol. Etanol. ¿Sí? Así paradójico como suena. El antídoto para estos alcoholes peligrosos es el alcohol común. El alcohol diseñado para consumo. Entonces, sí, le voy a hacer beber al paciente, sí. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, fíjense. Cuando usamos metanol, ya hemos dicho que este no ha sido diseñado para consumo, es un veneno terrible, ¿sí? Y como dijimos, su principal metabolito dañino es el ácido fórmico y su sitio favorito es el nervio óptico. Por eso el problema y el riesgo mayor cuando hay intoxicación con metanol es la ceguera del paciente, ¿sí? Entonces el paciente puede quedar
riñón para salir y su sitio diana o su sitio de afección principal es el riñón. Entonces van a producir daño renal. Y pues la principal razón por la que mueren estos pacientes es por insuficiencia renal o falla renal aguda. ¿Sí? Bien, y las acidosis también van a ser graves. Y es por esta razón que estas intoxicaciones tienen que tratarse lo antes posible. Entonces, fíjense, el etanol es el antídoto. ¿Por qué creen que el etanol sería el antídoto para estas intoxicaciones? Porque, pucha, ¿le voy a dar alcohol? Sí, le voy a dar alcohol. ¿Por qué? En base a lo que hemos aprendido del metabolismo, ¿cuál sería la explicación de eso? Una cosa que le inhibe al metanol. El metanol inhibe una de las enzimas, pero no me acuerdo cuál es. Relacionaría, pero a los receptores, pues. Para que no pueda producir ¿Qué dice? una parte. ¿Cuál sería la explicación? ¿Se acuerdan la vía metabólica? ¿Se acuerdan cómo se procesan estos alcoholes? ¿Qué enzimas utilizan? Ahí están, ¿no? La alcohol-deshidrogenasa o la aldehído-deshidrogenasa. En todos los casos. Fíjense, como hemos dicho en las anteriores clases, tanto para el etanol como para el metanol y el etilenglicol, quien produce más daño no es la molécula original, son sus metabolitos. ¿Sí? Entonces, si yo puedo hacer que se quede como etanol y no se produzca acetaldehído, es menos tóxico. ¿Sí? Lo mismo con el metanol, si puedo evitar que se forme el ácido fórmico, es menos tóxico. Le doy chance a mi organismo que vaya eliminando el tóxico de otra forma. Lo mismo con el etilenglicol, si evito que se formen sus metabolitos tóxicos, es menos peligroso. Entonces resulta que lo que hago cuando le doy etanol a ese paciente es competir por la alcohol deshidrogenasa, de la enzima. Y resulta que la ventaja que tengo es que la afinidad del etanol por la alcohol deshidrogenasa es mucho mayor que la del metanol y el etilenglicol. Eso me permite utilizarlo como antídoto, porque fíjense, su afinidad es 20 veces mayor. Entonces la enzima va a estar ocupada con el etanol y no va a procesar metanol y etilenglicol. Y eso hace que tenga más tiempo para poder ir sacándolo de mi organismo y los metabolitos se formen menos y tenga menos daño. ¿Sí? Esa es la fundamentación. Y sí, literalmente le voy a pasar alcohol, etanol intravenoso o también por vía oral, dependiendo si el paciente puede o no consumir vía oral. ¿Sí? Entonces, fíjense, si le paso intravenoso, voy a disolver 50 ml de alcohol al 96%. La mayor parte de las guías toxicológicas nos dicen que usemos aguardiente por su porcentaje alcohólico tan alto. ¿Sí? En nuestro medio no manejamos mucho aguardiente. La vez que hemos usado whisky y nos ha ido muy bien. ¿Sí? Entonces va bien. Esto vamos a disolver en 450 ml de solución dextrosa. Le vamos a dar un bolo de 8 ml por kilo y eso le vamos a pasar en media hora. O sea, literalmente le vamos a dar alcohol en vena, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y vamos a continuar a goteo lentito, a 0,8 miligramos por kilogramo por hora, hasta que los niveles de metanol o de etilenglicol disminuyan a valores adecuados. ¿Sí? Si tolera vía oral, le vamos a dar paquetón. ¿Sí? Entonces, 3 ml por kilogramo de etanol al 29%, puede ser aguardiente, como decíamos, nosotros con whisky hemos ido bastante bien. Por sondita nasogástrica si no tolera bien, o puede ser por consumo directo si tolera bien la vía oral. ¿Sí? Vamos a continuar con 0,7 miligramos por kilogramo hora, esto por 72 horas, o hasta que el metanol en orina sea negativo. ¿Sí? Entonces vean, esto, aunque parece así un poco descabellado que vamos a hacerle beber al paciente, le puede salvar la vida. ¿Sí? Si tenemos intoxicaciones con metanol y con etilenglicol. Es muy importante recordar que el etanol
Hay otro antídoto que ha sido diseñado específicamente para este uso, el Formopisol, que lo vamos a ver más adelante, pero lamentablemente no hay en todos los países, incluyendo el nuestro. En Bolivia no tenemos Formopisol, ¿sí? Pero sí tenemos etanol. Entonces, si tuviéramos una intoxicación por alcoholes peligrosos, lo que sí podemos utilizar es etanol, ¿sí? Sin olvidar que tiene efectos adversos significativos como depresión central, insuficiencia respiratoria, daño en órganos y sistemas, alteración de las CIPs, toxicidad aumentada por el paracetamol. O sea, no tenemos que perder de vista que sigue siendo un tóxico, pero nos va a ayudar a evitar daño mayor, ¿sí? Bien, otros elementos importantes a considerar. El ácido fólico nos va a ayudar a eliminar el ácido fórmico, ¿sí? ¿Qué vitamina es el ácido fólico? B9, ¿sí? Entonces, fíjense, estimula la vía de los folatos para convertirlos en agua y CO2. Le damos 50 miligramos por kilogramo, en niños 1 miligramo por kilogramo, y podemos darle cada 4 horas por 6 dosis, ¿sí? La piridoxina, ¿qué vitamina es? ¿B cuánto? B6. Esta aumenta la conversión del ácido dioxílico a glicina, y por vía oral le vamos a dar 50 miligramos cada 6 horas hasta que se resuelva la intoxicación. ¿Y la tiamina qué vitamina es? B1. ¿B cuánto? B1. Ya hemos visto hace rato. B1. Entonces aumenta la detoxificación del ácido dioxílico o la conversión del ácido dioxílico a cetadifaldo. Intravenoso o intramuscular le vamos a dar 100 miligramos, a los niños 50 miligramos lentito, y podemos repetir cada 6 horas, ¿sí? Si le damos por vía oral, 100 miligramitos hasta 1200 miligramitos por día, ¿sí? Por esta razón es que les damos complejo B a los pacientes con intoxicación alcohólica, ¿sí? Normalmente al mismo suerito donde le estamos pasando los electrolitos y demás, le ponemos complejo B y le ponemos vitamina C, porque nos ayuda a detoxificar. No es placebo, como algunos dicen. Siempre que se usa complejo B, dicen, ay, placebo le estamos dando. No es placebo, tiene una función, principalmente si son alcoholes peligrosos, ¿sí? Bien, aquí está el Formopisol o Formopisol, como le dicen en otros medios. Los dos son la misma cosa. Este fármaco fue diseñado hace varios años ya, pero no se fabricaba en masa, por decirlo así. O sea, no había en los mercados. Decían, no tiene interés comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo fabricaron, dijeron, pero el metanol y el etilenglicol no son de consumo, o sea, la población no usa. Entonces, ¿para qué vamos a tener un antídoto para alcoholes que no se usan? Pero ya hemos visto que hay un montón de circunstancias, situaciones donde puede haber uso o puede haber intoxicaciones por adulteración de tragos, por intentos de homicidio y cosas así. Entonces sí, varios países han empezado a producir y tienen en su stock de antídotos Formopisol. Y bueno, nosotros también deberíamos tener, porque en nuestro medio hay altísimo consumo de alcoholes de todo tipo, ¿sí? Pero no tenemos, pero algún rato vamos a tener. Entonces fíjense, este es un antídoto específico, igual que el etanol, va a competir por la alcohol deshidrogenasa con los otros alcoholes. Y fíjense, su afinidad por la alcohol deshidrogenasa es 80,000 veces mayor que la del metanol. O sea, bárbaro, le va a quitar la enzima de lejos al metanol, ¿verdad? En cambio, el etanol, ¿cuántas veces hemos dicho que tenía más afinidad? 20 nada más. Que ya es importante, sí, pero 80,000, mucho más. Y con el etanol, no con el etilenglicol, 8,000. Entonces, fíjense, este también sirve como antídoto para el propio etanol, con el mismo principio. Si hago que se mantenga como etanol y no se forme acetaldehído, hay menos toxicidad por etanol. Entonces, también sirve para etanol, ¿sí? Bien, le vamos a dar intravenoso una dosis inicial de 15 miligramos por kilogramo, seguida de una dosis de 10 miligramos por kilogramo, cada 12 horas en 4 dosis. Y cada vez que le demos va a ser una infusión lentita de unos 30 minutos. Para
miligramos por kilogramo cada 12 horas hasta que la concentración del metanol o del etilenglicol sean indetectables, ¿no? O por debajo de 20 miligramos de cilitro. Y pues vamos a usar también, siempre que usemos infusión lentil. Entonces vean, este antídoto suena maravilloso, pero lamentablemente en nuestro medio no tenemos, ¿sí? Bien, ¿qué es el disulfiram? ¿Alguna vez han escuchado disulfiram? En parasitología seguro que han hablado del efecto disulfiram o antabus también se le dice. ¿Qué dice? ¿No? ¿No han visto que si toma metronidazol y bebe alcohol le da efecto disulfiram? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Y en fármaco uno acaso no hemos visto? Ah, no hemos visto esto ya aquí la autoridad. Los cartones. Entonces, el efecto disulfiram está descrito para varios fármacos, sobre todo antimicrobianos, como metronidazol, cloranfenicol, las tetraciclinas. Hay varios que tienen efecto disulfiram o antabus. Y eso viene de este fármaco. Este fármaco se llama disulfiram, ¿sí? Y bueno, antabus es uno de sus nombres comerciales. ¿A qué se refiere? Este fármaco, cuando el paciente toma este fármaco y consume bebidas alcohólicas, rápidamente se pone mal, le duele la cabeza, le da náuseas, vomita, le da diarrea, le dan calambres, le da taquicardia, se pone terrible, como si se hubiera embriagado, pero con grandes cantidades de alcohol, ¿sí? Y fíjense qué hace este fármaco. Inhibe la aldehído deshidrogenasa. Entonces la pregunta para ustedes será, ¿cuál es el beneficio para el paciente de inhibir la aldehído deshidrogenasa? Porque acuérdense, primero es la alcohol deshidrogenasa, después es la aldehído deshidrogenasa. La aldehído deshidrogenasa convierte el acetaldehído en ácido acético, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál sería el beneficio para el paciente de bloquear la segunda enzima, no la primera? ¿Quieren descansar un poquito? Sí. Pucha, están hechos con ¿Tú te quieres café, carajo? ¿Cuál sería el beneficio de inhibir la aldehído deshidrogenasa para un paciente? Para que no se Si volvemos a la vía metabólica, y el ácido no puede producir acá, ¿no? Fíjense. Entonces, lo que estaría haciendo es inhibir esta segunda enzima. Vale decir, esto se va a producir con normalidad, pero aquí va a estar bloqueado. ¿Cuál sería el beneficio para el paciente de inhibir esta segunda enzima? Porque en la anterior ya hemos dicho, ¿no? Si inhibo el alcohol deshidrogenasa no se forman los metabolitos. Pero aquí estoy inhibiendo la segunda enzima, no la primera. La primera sigue funcionando. Se siguen formando estos metabolitos, pero no se va a poder procesar estos metabolitos a los siguientes, que sería el ácido acético. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? ¿Para qué le doy al paciente esto? ¿Qué dice? No hay un efecto benéfico en bloquear la aldehído deshidrogenasa, ¿sí? Porque si se dan cuenta, al bloquear la segunda enzima, lo que estoy consiguiendo es que se acumulen rápidamente los metabolitos negativos, porque se va a acumular acetaldehído. No se va a poder procesar y no va a poder pasar al menú siguiente. Es amotóxico. Esas medallitas traen alcohol. El doctor Bosch me dijo, bueno, le huele alcohol que está con una gelatinita así cuando he llegado. Y yo le digo, pues si vas preguntando a la persona incorrecta, no te lo voy a contar. Con él, le dice, ya digo, no. Por
exponiendo. Ah, ¿en feria? Sí. Bien, entonces fíjense, cuando inhibo al aldehído deshidrogenasa, lo que ocurre es que se acumula rápidamente el acetaldehído. Entonces, si el acetaldehído se acumula, el paciente va a presentar todos los signos y síntomas de un estado de ebriedad intenso rapidito. Vale decir, toma un par de copitas y va a estar ebrio como si hubiera tomado 2 cajas. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar al paciente? Fíjense. Con solo 15 ml de etanol va a tener cefalea, latidos en el cuello, náuseas, vómitos abundantes, sudoración, sed, dolor en el pecho, palpitaciones, taquicardia, hipotensión, visión borrosa, vértigo, debilidad, ansiedad, puede llegar al síncope, a estados confusionales intensos, sueño profundo, ¿sí? En raros casos, depresión respiratoria, arritmia psicológica, cardiovascular, pero esto es peligroso, ¿sí? Y si se dan cuenta, todo esto que estamos describiendo aquí es un efecto de un estado de embriaguez severo, ¿sí? Entonces la pregunta será, ¿para qué le doy al paciente un fármaco que le va a producir todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? El objetivo de usar disulfiram es tratar de disuadir al paciente sobre el consumo de alcohol, vale decir, para que ya no tome, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer? El paciente va a tomar, se va a sentir tan mal que ya no va a querer volver a tomar porque le hace mucho daño, ¿sí? Pero obviamente si yo al paciente alcohólico le doy disulfiram y le doy así la tabletita y él va a beber, por supuesto que le va a atribuir el daño, el efecto dañino al fármaco y no al consumo de alcohol. Entonces, habitualmente el disulfiram se le da al paciente en complicidad con la familia, ¿sí? Es decir, el paciente no va a tomar voluntariamente esto. Entonces la familia se encarga de mezclarle la comidita, el desayuno, qué sé yo, el día que sabe que el paciente suele ir a beber. Entonces, cuando vaya a beber, se va a poner terriblemente mal, pero va a decir, el alcohol me está haciendo daño. Y va a intentar dejar de beber, ¿sí? Obviamente no es absoluto, porque si no ya no tendríamos pacientes alcohólicos, pero en algunos casos ayuda, por lo menos para que un tiempo dejen de consumir. Por eso nos dice disuade caídas del consumo de alcohol, pero no es absoluto. Bien, entonces, obviamente muchas veces la familia recurre a este tipo de fármacos, vamos a decir, porque han intentado todo, han intentado terapia, se escapa de la terapia, han intentado internar al paciente y que de hecho no lo pueden obligar a internarse porque toma el telecom, tiene que firmar que él está de acuerdo con internarse. Entonces muchas veces la familia también entra en complicidad con un policía y le dice, ok, cuando haga escándalo, esté haciendo algún problema en la casa o en algún boliche, lo llamamos, lo llaman al policía, entonces el policía viene, lo desmanilla y le dice, tienes 2 opciones, o entras a rehabilitarte o a la cárcel. Y de esa forma el paciente firma para incluirse en un centro de rehabilitación, ¿sí? Entonces realmente las familias, como les decía al principio, sufren junto con el paciente. Es una enfermedad que afecta de forma importante a toda la familia. Entonces, pues toman ese tipo de medidas para tratar de que su familiar deje de consumir, ¿sí? Hay también unos piñones que tienen el mismo efecto disulfiram que venden las señoras que venden hierbitas, plantas y demás, y que es más fácil ponerlo en la comida. Entonces también puede servir. Y también hay pacientitos que han aceptado rehabilitarse, quieren rehabilitarse, pero el deseo de consumir es más grande que su voluntad a veces. Entonces ellos dicen, no estoy pudiendo resistir, creo que hoy me va a ganar y voy a ir a beber. Entonces ellos toman de forma sistemática, fíjense, 500 miligramos por vía oral entre la primera y la segunda semana, y después para mantenimiento 250 miligramos por vía oral, ¿sí? Si hay somnolencia, entonces vemos de modificar la hora de consumo, ¿no?
pasar? El paciente sabe que le va a vencer y que va a ir a beber, pero cuando empiece a beber, todo el efecto dañino que va a aparecer va a hacer que deje de beber, ¿no? Y él lo hace voluntariamente porque sí quiere curarse. Entonces, hay los dos casos, ¿sí? Normalmente tenemos efectos residuales, pues no es que deja de usar y ya pues otra vez puede beber al día siguiente, no, tiene un efecto residual importante, pues eso también nos ayuda un poquito a controlar. Entonces, disulfiram, no se olviden, ha sido diseñado para el tratamiento del alcoholismo. Lo que intenta es disuadir al paciente del consumo, pero no es una garantía de que el paciente va a dejar de consumir. A veces se ponen súper mal, dejan de tomar un par de semanas y luego otra vez van a tomar. ¿Sí? Bien, si hablamos de las interacciones del alcohol con otros fármacos, vamos a ver que no con todos tienen una interacción similar, porque siempre decimos, ¿no? Ya les había dicho en algún lugar, en algún momento, perdón, que al paciente le decimos ningún fármaco con alcohol, cero alcohol, nada de alcohol mientras haces tratamiento. Pero no es verdad, no todos los fármacos interaccionan con el alcohol y además no todos los fármacos interaccionan de la misma forma. Y eso lo vemos acá. Por ejemplo, fíjense aquí, las benzodiazepinas, la metformina, la nitroglicerina, se potencian sus efectos cuando se asocian con alcohol. Vale decir, sus efectos son mayores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una benzodiazepina la asocio con alcohol? ¿Qué le pasaría al paciente? Mejor destrucción. El paciente puede entrar en una depresión profunda porque las dos sustancias son depresoras, ¿no? ¿Qué pasaría si la metformina se asocia con el alcohol? ¿Qué le pasaría al paciente? Hipoglicemia, ¿no? ¿Qué pasaría si la nitroglicerina se asocia con alcohol? La nitroglicerina es vasodilatador, ¿se acuerdan? Actuaba en el óxido nítrico. Entonces, ¿qué le pasaría al paciente? Bradicardia. Hipotensión, ¿sí? Bien, estos otros disminuyen su efecto cuando los asociamos con alcohol. Por ejemplo, la mayoría de los antibióticos, las quinolonas, los macrólidos y la warfarina, que es anticoagulante. Entonces, con los antibióticos, si asocio con alcohol, ¿qué podría pasar? Si disminuye su efecto, ¿qué podría pasar? Resistencia de las bacterias. Segundo, fracaso terapéutico. ¿Sí? No va a servir. Y la warfarina, si es anticoagulante y disminuye su acción, ¿qué le podría pasar al paciente? ¿Qué podría tener? ¿Cuál sería la complicación? Trombosis. Si estoy anticoagulando y fracasa el fármaco, va a ser trombosis. ¿Sí? Muy bien, y estos, fíjense, se potencia la toxicidad del fármaco, entonces aumenta la hepatotoxicidad. Paracetamol, que siempre lo mencionamos, el ácido acetilsalicílico, los antihistamínicos, la codeína y sus derivados. ¿Sí? Entonces, todos estos aumentan la toxicidad, se puede lesionar el hígado más fácilmente. ¿Sí? Bien. Entonces, con eso habríamos terminado alcohol, que es un tema muy interesante. Bien, vamos a empezar entonces otro temita que es el temita de anticonvulsivantes. También conocidos como antiepilépticos, ¿no? Entonces, estos fármacos, o en este tema, nos interesa comprender cómo actúan los fármacos antiepilépticos.
muchas veces pasa que tiene una vida normal, qué sé yo, y cuando tiene 20, 25 años, recién debutan las convulsiones y recién se hace el diagnóstico. En otros casos pasa que de niño ya por alguna razón empieza a convulsionar, le hacen el diagnóstico y a partir de ahí pues el resto de su vida va a hacer el tratamiento. Otros en edades adultas ya, cuando ya tienen unos 40, 50 años, recién debutan con la epilepsia. Entonces en la epilepsia la carga genética está en el paciente, pero habitualmente tiene que haber algún gatillante para que empiece y se manifieste la enfermedad, ¿sí? Pero normalmente desde ese momento pues requiere un tratamiento y el tratamiento es de por vida porque la epilepsia no se cura, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué decimos de ese trastorno? Las convulsiones son parte característica de los pacientes con epilepsia y definimos una convulsión como una crisis de disfunción cerebral por descargas anormales de las neuronas cerebrales, vale decir, existe una hiperexcitabilidad neurológica, ¿sí? Por decir, voy a pasar una diapositiva. En este sistema donde tengo una neurona presináptica o una postsináptica, el impulso eléctrico inicia en la presináptica y libera neurotransmisores y pasa el impulso a la postsináptica y eso produce una respuesta. Por decirles un número, digamos que lo normal es que un impulso eléctrico pase en un segundo, ¿sí? Un segundo en fin pasa uno. En un paciente que está convulsionando, están pasando 1000 en ese segundo. Bien, fácil, súper rápido. Y por eso es que el paciente tiene esa reacción que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando nos dice que hay una disfunción cerebral, porque hay una hiperexcitabilidad a nivel cerebral, ¿sí? Pero, fíjense, no solamente el paciente epiléptico va a convulsionar. Por ejemplo, aquí podríamos decir que absolutamente cualquiera de nosotros podría llegar a convulsionar, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos infecciones, ¿qué infecciones conocen que podrían hacer que convulsionemos? Meningitis. Hay meningitis bacterianas y meningitis virales. Pero también pueden haber virales, ¿no? Pero de hecho, en una meningitis existe una respuesta inflamatoria, en general asociado a un cuadro infeccioso, que va a inflamar el cerebro y las meninges y demás, ¿no? Pueden haber meningitis inmunológicas, pueden. O sea, por otras situaciones las meninges se pueden inflamar también, ¿sí? Pero sí, cualquier paciente que tenga meningitis puede convulsionar. Y en ese caso, por ejemplo, si yo trato, digamos que es una meningitis bacteriana y yo controlo las bacterias, controlo la infección, el paciente va a estar mejor. ¿Ahí han ido a comprar comida? Están instalados ahí en el ascensor haciendo ruido. Bien, entonces fíjense, si fuera una infección bacteriana, entonces yo trato la infección bacteriana, desaparece la bacteria y ya no va a convulsionar el paciente, ¿sí? Pero mientras esté infectado y la infección esté presente, voy a tener que hacer tratamiento de la infección, ¿no es cierto? Entonces sí es muy importante considerar esos elementos, porque obviamente nos pueden traer situaciones complejas, ¿no? Ahora les pregunto, resulta que mi paciente tiene una infección urinaria, es un niño de 5 añitos, está con una infección urinaria, ¿sí? ¿Podría convulsionar?
¿Hipocondría? ¿Sí? ¿Y por qué? Por la fiebre. ¿Sí? Entonces, no se olviden que los niños son sumamente sensibles a las elevaciones térmicas. ¿Sí? Un adulto puede estar con 41, 42 y no va a estar convulsionando fácilmente. Pero un chiqui con 39, 40 ya puede empezar a convulsionar. Por eso es que los pediatras, uy, está 38, hay que bajar esa fiebre. Y rápido tratan de bajarla. ¿Sí? Porque sí puede convulsionar. Y obviamente ese niño no tiene epilepsia, no tiene un trastorno genético, es la elevación térmica que ha generado la convulsión. Y cuando yo controle la infección urinaria, va a estar estable. ¿Sí? Ya no voy a necesitar darle anticonvulsivante, pero si está convulsionando ahorita, tengo que controlar la convulsión. ¿Sí? Entonces, vean, cualquiera de esas situaciones puede. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué ven aquí? Es la tomografía de un cerebro. Son cisticercos. Pero fíjense de este cerebrito, porque a veces plano hago la tomo, esto debería verse más oscurito, no toda la masa encefálica, y hay un puntito así, un cisticerco, dos, ya. Pero aquí parece un cielo estrellado, todos esos puntos blancos que ven ahí son cisticercos, y no deberían estar ahí. ¿Sí? Entonces, un paciente, ya sea con un cisticerco o con tanto cisticerco, va a convulsionar, seguro que sí. Va a convulsionar, le va a doler la cabeza, etc. ¿Sí? ¿Se puede hacer tratamiento de las neurocisticercosis? Sí, pero no hay cura. ¿Se puede o no se puede? En En general sí, se puede hacer tratamiento láser si está calcificado. Hay tratamiento farmacológico para matar al cisticerco, ¿sí? Pero habitualmente cuando nosotros matamos al cisticerco, y eso lo vamos a ver cuando veamos antimicrobianos, antiparasitarios, matamos al cisticerco, se produce una reacción tan intensa del sistema inmune que le genera al paciente meningismo, edema cerebral, puede convulsionar, puede haber lesiones del cerebro por la reacción del sistema inmune, porque el cisticerco que hemos matado va a liberar sus restos, vamos a decir, y el sistema inmune va a reaccionar. Y como la masa encefálica se va a edematizar y el cráneo no se expande, entonces va a haber aumento en la presión intracraneal y eso puede matar al paciente. ¿Sí? Por eso es que cuando hago tratamiento de una neurocisticercosis, el paciente tiene que estar hospitalizado y voy a usar corticoides durante el tratamiento. ¿Sí? Pero por eso es que siempre les digo que no todo paciente con cisticercosis o neurocisticercosis es tratable. Uno así, nadie se va a aventurar a hacer tratamiento, porque seguro que se nos muere en medio del tratamiento. ¿Sí? Entonces, un paciente así, lo más probable es que no vamos a tocar. El cisticerco ahí se va a quedar, porque hacer tratamiento de esos cisticercos implica matar al paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le duele su cabeza? Le vamos a dar analgésicos. ¿Convulsiona? Le vamos a dar anticonvulsivantes. ¿Tiene alguna molestia? Vamos a hacer tratamiento sintomático. Pero la causa, que es el cisticerco, no lo vamos a tocar, porque si lo tocamos el paciente se muere. ¿Sí? Va a vivir lo que tenga que vivir con su cisticerco. ¿Sí? Bien, entonces hay que seleccionar cuidadosamente qué pacientes son candidatos a tratamiento y qué pacientes no. Bien, las neoplasias también pueden hacer que el paciente convulsione. Imagínense que tiene un tumor cerebral. Dependerá si qué zona se está comprometiendo, qué tamaño tiene, si hay muchos síntomas, pocos síntomas. A veces pasa que han dicho que vamos a operar, ingresan a operar, abren el hueso, entran al cerebro y en las imágenes se veía algo chiquitito, pero ahora miran y tiene raíces que están a todo el tallo del encéfalo, están comprometiendo el bulbo, y sacar sería mucho peor. Entonces a veces entran, miran, hacen que entre familiares se mira hasta así. Si intentamos sacar se va a morir. Entonces, ¿qué hacen? No tocan, no vuelven a cerrar. Entonces,
¿qué hacen? Tratamiento sintomático. Y muchos de esos pacientes también usan anticonvulsivantes. Entonces, fíjense, todos estos no tienen epilepsia, pero también convulsión. Entonces, también vamos a necesitar darles anticonvulsivantes. Y obviamente aquí nos falta uno que es súper importante. ¿Cuál será? Y lo hemos visto hace rato con alcohol como diagnóstico diferencial. El TEC, trauma encefalocraneal. ¿Convulsionarán los pacientes con TEC? Sí, convulsión. Entonces, obviamente, dependiendo del TEC, el grado de afectación y demás, también vamos a hacer tratamiento con anticonvulsivantes. ¿Sí? Muy bien. Siempre les digo, si saben este grafiquito, fácilmente se van a ubicar en todo lo que vamos a ver de fármacos en este capítulo. Porque fíjense, esta es la clave para entender los anticonvulsivantes. Si me dicen, cuando yo hablo de la conducción neurológica, ¿qué voy a ver? Dijimos, una neurona presináptica, ¿sí? Que ahí inicia el impulso eléctrico y esa neurona trabaja por señalización canales iónicos. Libera neurotransmisores, en este caso, por ejemplo, es una neurona de glutamato. El glutamato es una de las principales sustancias excitatorias. Entonces, el glutamato actúa en receptores de la neurona postsináptica. Y la neurona postsináptica conduce el impulso eléctrico para ejecutar una respuesta específica, ¿sí? Y también trabaja con voltaje, con electrolitos, con canales iónicos. Entonces, el problema, como decíamos, en un paciente con epilepsia o que está convulsionando, es que este sistema excitatorio está hiperestimulado, ¿sí? Pero fisiológicamente nosotros tenemos sistemas inhibitorios. ¿Cuál es el sistema inhibitorio? El sistema GABAérgico, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos el GABA. Este sistema GABAérgico va a liberar al GABA, al ácido gamma aminobutírico. Entonces va a liberar al GABA y el GABA va a ir a actuar en receptores en la misma neurona postsináptica. Solo que cuando este estimula sus receptores se bloquea la señal, se produce una hiperpolarización de la neurona y la señal no se transmite, ¿sí? Entonces, normalmente cuando el excitatorio se aloca, por decirlo así, el inhibitorio lo frena. Cuando el inhibitorio se exacerba, entonces el excitatorio convence, lo activa. Y así nuestro organismo va a regular. En un paciente con epilepsia o un paciente que está convulsionando, el excitatorio ha superado al inhibitorio y estimula. Entonces, la clave para controlar a estos pacientes va a ser o bloqueamos el sistema excitatorio para que deje de excitar, o potenciamos el sistema inhibitorio para que controle al excitatorio, ¿sí? Esa es la clave del manejo de las convulsiones. Y van a ver que no solo de las convulsiones, sino de situaciones donde hay hiperexcitabilidad al estímulo, ¿sí? Entonces tenemos tres grandes grupos. Los inhibidores de canales iónicos implicados en la excitación neuronal, vale decir, van a inhibir este sistema excitatorio. Tenemos, por ejemplo, los inhibidores de canales rápidos de sodio. Entonces aquí el sodio abre los canales, produce despolarización y eso activa el impulso eléctrico. Entonces ahí mencionamos, por ejemplo, la difenilidaldoína, la carbamazepina, que se usa bastante, el valproato, que es de los últimos que tenemos, ¿sí? Entonces estos actúan en la neurona presináptica. También tenemos los inhibidores de las corrientes de calcio de tipo T. Las corrientes de calcio o los canales de calcio de tipo T actúan aquí en la neurona postsináptica. Entonces, por ejemplo, la edosuccinida, que tiene este mecanismo, actúa bloqueando estas corrientes de calcio. ¿Cuál va a ser el resultado? Aunque esta neurona presináptica
ejemplo, los que tienen propiedades agonistas GABAérgicas, como la gabapentina, ¿sí? Tenemos los potenciadores de las corrientes de cloro a través del complejo GABA-cloro, y ahí tenemos las benzodiazepinas, que ya las conocemos, ¿no? Clonazepam, diazepam, los barbitúricos como el fenobarbital, que también ya los conocemos y hemos visto que se usan en trastornos compulsivos, ¿sí? Y por supuesto los inhibidores de la degradación del GABA en el sistema nervioso central, como la vigabatrina. Por ejemplo, estos, ¿qué principio tienen? El GABA, igual que cualquier neurotransmisor, se libera, actúa en sus receptores y después se tiene que destruir, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos últimos fármacos es bloquear a la enzima que los destruye. ¿Para qué? Para que el GABA siga estimulando sus receptores y se potencie el efecto inhibitorio del GABA, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos tres grupos, subgrupos en este caso, va a potenciar el sistema GABAérgico bloqueando el impulso eléctrico, ¿sí? Entonces, básicamente, el objetivo es actuar a ese nivel para lograr resultados. Bien, entonces vamos a empezar con los ureidos cíclicos. Tenemos la fenitoína, que usamos dosis de 500 miligramos al día para mantenimiento de 300 a 400 miligramos día, o el equivalente que sería de 3.5 a 5 miligramos por kilogramo como dosis máxima 1 gramo cada 24 horas. Y de su misma familia tenemos a la fosfenitoína, pero de esta no vamos a ver sus dosis. Entonces, estos son anticonvulsivantes muy completos porque actúan en muchos lugares diferentes, ¿sí? Bloquean los conductos de sodio con inhibición de la producción de los potenciales de acción. En segundo lugar, alteran la conductancia al sodio, al potasio y al calcio. Y en tercer lugar, disminuyen la secreción de glutamato en la sinapsis y favorecen la liberación del GABA. Vale decir, actúan a nivel presináptico, postsináptico y en el sistema inhibitorio, ¿sí? Son por eso muy potentes, pero el hecho de que actúen en tantos lugares también determina una cantidad significativa de efectos adversos. ¿Para qué se han usado? Para convulsiones tónico-clónicas generalizadas, convulsiones parciales, los dolores neuropáticos e inclusive las migrañas, ¿sí? Porque van a ver que hay migrañas que están asociadas con hiperestimulación a nivel central, entonces pueden ayudar a disminuir las molestias. ¿El dolor neuropático qué es? Por ejemplo, la quinta P de la diabetes, ¿cuál era? Las polineuropatías, ¿sí? ¿Qué implica? Son dolores asociados a lesión en terminales nerviosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pacientitos diabéticos se van a quejar de que les duelen las caderitas, o que les duelen las rodillitas, ¿sí? O que les duele la espalda. Todo eso es dolor neuropático. Y cuando les damos analgésicos o vemos, ay, tal vez tiene una lesión en la rodillita, tal vez tiene artrosis, no sé qué, en la mayor parte de ellos no hay una lesión que justifique el dolor, porque es un dolor neuropático. La degeneración que genera la diabetes en las terminales nerviosas es la responsable de ese dolor, ¿sí? Entonces, esos pacientitos solo con analgésicos, antiinflamatorios, esmeroxicalcito, etcétera, disminuye un poquito la molestia, pero sigue doliendo y va a seguir doliendo. A ellos, por ejemplo, les damos anticonvulsivantes, les damos carbamazepina, les damos vigabatrina, les damos gabapentina. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer estos fármacos? Bloquear el impulso doloroso, porque el dolor se transmite igual por este impulso neuronal, ¿no es cierto? Así el paciente siente dolor. Entonces, cuando yo bloqueo el impulso eléctrico, el paciente va a dejar de sentir dolor. Obviamente no estoy corrigiendo la lesión neurológica, porque no la puedo corregir, ¿sí? Pero sí voy a hacer que el paciente sienta menos dolor. Hay que acompañar eso con complejito B, actividad física moderada, algo que nos ayude a mejorar un poquito la condición del paciente. Pero los anticonvulsivantes
Entonces sí es importante que le explique el paciente, ¿sí? Para ese dolor neuropático, fíjense, 300 miligramos por día suele ser suficiente, ¿no? O el equivalente de 5 a 6 miligramos por kilogramo día. En las migrañas va bien con 200 a 400 miligramos por día. Obviamente en las migrañas también hay que tratar de identificar causas y dar tratamientos sostenidos, ¿no? Bien, si hablamos de sus características cinéticas, tienen buena absorción por vía oral. Por vía intramuscular es un poco impredecible la absorción, sobre todo para la fenitoína, pero la fosfenitoína tiene buena absorción por vía intramuscular. Tienen amplia unión a proteínas, se acumulan en cerebro, hígado, músculo y grasa, y pues la acumulación cerebral sirve para el objetivo que tenemos. Se eliminan por la orina y sí pasan a la barrera hematoencefálica. Esto es bien interesante porque fíjense, la vida media es entre 12 hasta 36 horas. Habitualmente cuando hay convulsiones es que la vida media es más corta, alrededor de 12 horas. En cambio, en pacientes que no convulsionan, por ejemplo, si estoy dando para una neuropatía, la vida media es más larga, ¿no? El fármaco dura más tiempo. Bien, los efectos adversos, fíjense, son un montón. Están asociados a gran cantidad de vías metabólicas, justamente porque son fármacos que actúan en muchos lugares, muchos canales iónicos. Entonces comprometen muchas vías metabólicas. Por eso es que si se usa periodos largos de tiempo hay que vigilar al paciente. Bien, en el caso del fenobarbital, al fenobarbital ya lo conocemos, lo hemos conocido con los barbitúricos, ¿no es cierto? Tienen características muy similares a las de las benzodiazepinas. Entonces, fíjense, aumentan la respuesta física del receptor GABA del tipo A, disminuyen las respuestas excitatorias a nivel de las sinapsis. Se usa de 100 a 400 miligramos al día, no se olviden que son fármacos de prescripción controlada porque producen tolerancia independiente. Y recuerden que los barbitúricos tienen una capacidad de generar dependencia mucho mayor al de las benzodiazepinas. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, usamos en convulsiones tónico-crónicas generalizadas, convulsiones parciales, convulsiones mioclónicas, convulsiones generalizadas, convulsiones neonatales, crisis epilépticas, etc. O sea, básicamente en todos los tipos de convulsiones es útil el fenobarbital, se suele usar mucho en los hospitales y ya después para mantenimiento se ve una alternativa que sea un poco menos peligrosa. Tiene buena absorción, poca unión a proteínas, la vida media es larga, fíjense, puede llegar a 25 horas y no produce metabolitos activos. Estos efectos adversos ya los conocemos, sabemos que puede tener efectos en el hipnótico, alterar la cognición del paciente, producir ataxia e hiperactividad. Y no se olviden la tolerancia y la dependencia que hace que sean fármacos de prescripción controlada. Interacciones básicamente con todos los otros anticonvulsivantes, que no necesariamente son negativos. A veces intencionalmente combinamos 2 o 3 anticonvulsivantes cuando no estamos logrando estabilizar al paciente con uno solo. ¿Sí? Entonces, si bien hay interacciones con otros anticonvulsivantes, a veces los podemos asociar. Bien, el otro grupo es el de la etosuximida. Ahí tenemos fenfluramida, benzoximida, entre otros. Estas dosis son para la etosuximida. En mayores de 11 años se recomienda 20 miligramos kilogramo día. En mayores de 11 años, de 15 miligramos kilogramo día. O usar dosis iniciales de 250 kilogramos día y pues ir subiendo progresivamente hasta llegar entre 1 a 2 gramos por día. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen estos? Disminuyen las corrientes de calcio tubular bajo del tipo T, que como hemos visto en el gráfico inicial, están en la neurona postsináptica, ¿sí? Y actúan principalmente en las neuronas del tálamo. Entonces, se han usado con muy buenos resultados en convulsiones de ausencia. La pregunta es, ¿qué es una convulsión de ausencia? También conocida como crisis de ausencia, ¿no? ¿Alguna vez